49 negativos, de los cuales, hay que decirlo, el presidente Petro, el ministro del Interior, pues todos los pertenecientes al gobierno han dicho que se fraguó un fraude y que por supuesto van a empezar una ola de demandas por el procedimiento que se hizo ayer en la plenaria del Senado, con varias irregularidades, pero también con varios despistes que hoy le cobran a los trabajadores en Colombia, que prácticamente la consulta popular agonice, quedan varios caminos y que la reforma laboral reviva. También vamos a ver a continuación cuáles fueron esos senadores que votaron por el no, cuáles fueron esos senadores que pues decidieron que no, la consulta popular no iba. Vamos a pararle ahí un momentico, vemos todos los del Cambio Radical, todos los del Partido Conservador, algunos de Cambio Radical, los que iban a favor de Petro netamente no votaron, del Partido Liberal también algunos, un partido dividido, y por supuesto los últimos que son Partido Mira y el Partido de la U. Varios de estos conformando la Comisión Cuarta, que es a donde va a llegar esta discusión, este reavivamiento de la reforma laboral. Del pacto solo tenemos a José Obdulio en esa comisión, ¿no? José Obdulio no, perdón. Uy, yo sí iba a decir, ¿cómo así que es José Obdulio? No, José Obdulio, Dios mío. No, tenemos varios. Del pacto tenemos a Aida Bella, Paulino Riascos. Paulino, y algunos de que supuestamente, o sea, están con el gobierno como Richard Fuentala, que obviamente ayer está en el ojo del huracán junto a Marta Peralta por esa no votación que vamos a entrar en detalle. Pero muchachos, yo me di la libertad, me di el lujo de hacer un cronograma de lo que estaba sucediendo o lo que pasó ayer durante esta discusión en la plenaria del Senado. Y lo primero que tenemos que rescatar es que nuestro honorable Senado de la República citó esta plenaria a las 9 de la mañana y inició o empezó la transmisión ¿a qué horas? A las 10:30, hora y media después, porque si el Congreso es la representación de los colombianos, pues tendría que iniciar tarde, era más que obvio. Obviamente en esas primeras imágenes que pudimos ver, vimos a Efraín Cepeda en bastante conversación, que ahí es donde uno se empieza a preguntar como, ahí es donde estaba la táctica, ahí estaba la jugadita, con Alirio Barrera del Centro Democrático, Paloma Valencia del Centro Democrático, JP Hernández de la Alianza Verde, muy opositor del gobierno Petro, y su secretario Diego González, ahí como que echando números, diciendo cómo iban a hacer la dinámica y algo que en su momento parecía algo normal, pero que después iba a cobrar un tipo de sentido. A las 10:43, o sea, hablamos que 15 minutos después de que inició la transmisión, ni siquiera la plenaria, Iván Cepeda se acercó y se veía cómo le discutía y le decía a Efraín Cepeda que era lo que pasaba con el orden del día, que sí, cómo era esta cuestión de que iban a atravesar el tema de la apelación. Iván Cepeda pues le pidió las explicaciones y inmediatamente se fue Iván Cepeda, Efraín Cepeda empezó a abrir los micrófonos y pues empezaron a hablar de todo lo que, pues de las preposiciones y todas las constancias que iban a dejar antes de iniciar el debate. Entonces ahí fue cuando empezó como tal la gente a hablar. Iván Cepeda fue muy reiterativo en decir que esto era un juego, una jugadita, que se habían roto las reglas que habían establecido y demás, y que por supuesto Efraín Cepeda no da garantías. Después llegó Inti, que le dijo que era un impresentable, que faltaba al honor y demás. Y también les decían los otros senadores, los que estaban a favor de que se hundiera la consulta popular, que esto era netamente potestad de la mesa directiva, que eso ellos no tenían nada que ver ahí y que por supuesto ellos podían decir que incluían en el orden del día o no. Okay. Ahí también se conoció que pues habían unas preposiciones, las cuales eran para que el orden del día se cambiara, pero hubo una que se radicó a las 6:30 de la mañana por Paloma Valencia, la cual, una preposición muy rara, que era para que no se moviera nada, para que siguiera el orden del día tal cual. Y pues esa fue la que votaron en un principio y esa fue la que ganó, a pesar de que estaba la de Isabel Zuleta y otra senadora que pedían que se cambiara el orden del día y primero se votara la consulta popular. Obviamente. Y vimos, de hecho, meto la cucharada, Juli, vimos muy orgullosa a Paloma Valencia por este cambio que logró hacer, ¿no? Por madrugar. Totalmente, o sea, sí, muy abeja, no, literalmente. Totalmente, muy abeja y no le dio madrugaba. pena reconocerlo, o sea, como lo estamos haciendo porque queremos entorpecer la votación de la consulta y ella feliz, porque según ella tiene la razón, o sea, sobre todo
pueblo colombiano, Y con los básicamente. medios legales, dijo así, ¿no? Entorpecer Total. con los medios legales los proyectos que no sirvan. Pero abeja, o sea, literalmente No, levantarse pues es que lo temprano, tenían todo radicar calculado. eso y decir estos madres me la van a cambiar, yo hago una proposición primero para que no cambien absolutamente León Freddy nada. Muñoz lo dijo, o sea, eso... él Los ya- perros viejos del Él Congreso. ya había escuchado que Paloma Valencia hace unas semanas había dicho que iban a hacer esto, que iban a meter la apelación ahí, que en un principio Pero no le también- dieron importancia, 2 meses engavetada y la metieron para netamente joder Pero también hay que decirlo, la votación. el Congreso, los partidos que están aliados al Congreso muy dormidos. Ah, no, Sí, o ya sea, lo sabían, el ¿no? pacto O sea- Sí, histórico, eso es Armando verdad. Benedetti tiene una responsabilidad increíble. Entonces, votan esta proposición y inicia la decadencia o la caída del pacto histórico de Armando Benedetti. ¿Por qué? Porque es que ayer no solo hubo la votación de la consulta popular, sino hubo más, creo que 4 o 5 votaciones en las que todas perdió el pacto histórico. Solo ganó una, que es la de reavivar la apelación. De resto, absolutamente todas las perdió, e inclusive la única que ganó fue la de impedimento de Marta Peralta, que a las 2:30 de la tarde le negaron el impedimento, podía seguir votando y mágicamente se fue y a la hora de la Desapareció. votación está y hoy acusa que le quitan el derecho. ¿Qué fue lo que pasó con Marta Peralta? Yo todavía no entiendo. Pues por ahí estaban diciendo en Blue Radio, no sé, Estaba diciendo... que se fue a la peluquería, ¿no? Sí, pero Néstor Morales estaba diciendo que se fue a la peluquería, pero precisamente Marta Peralta ya sacó un video respondiendo súper indignada, que era un ataque contra las mujeres, que era machista, que era misógino, pero igual, independientemente de lo que diga Néstor, realmente me hago la pregunta, ¿qué pasó con Marta? ¿Dónde estaba? No, Yo decía tengo- que se confundió, que creía que está impedida, que no tocaron la campana, pero vieja, estamos en la consulta popular. Ah, era hoy, sí, era ayer. Era ayer. O sea, excusa rechazada, amiga, eso no... Yo tengo una idea para no No puede irnos estar con esa pasando. línea de Néstor Morales. Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Embale total para lo que hoy es Puede la ser, yo también lo congresista. pensé. Yo dije, no, pues si esta señora ya no se quiere embalar un poco más o quiere que la embalen mucho más con esta situación, sálgase de la plenaria, no vote por la consulta, porque Ok. va a estar muy embalada con el tema de los comedores comunitarios, también lo que eran los carrotaques en La Guajira, porque el fortín político de ella es La La Guajira. Guajira, porque ella es Marta Peralta Epilleu. Me pilló. Sí, una mujer nacida allá. Princesa Guayú. Vengan, entonces le pido a Master que ahora nos traiga los resultados de las elecciones y vamos a empezar a detallar uno a uno cuáles fueron esas votaciones y donde evidentemente se veía que no habían mayorías para pasar la consulta. Y el primero tiene que ver con esa preposición de Paloma Valencia que radicó a las 6:30 de la mañana de que no se quitara el orden del día y con 56 ganó el sí y con 42 ganó el no, aprobando esta preposición de Paloma Valencia. Sí, por favor, Master, con las votaciones, vamos a esa primera, Primero hay que decir que todos estos resultados que yo les voy a dar de pronto no coinciden con el tablero, porque los dijo directamente el secretario, porque no nos comprendemos primero cómo tienen esa imagen tan horrible que nadie entiende nada, eso parece hecho en Paint. Totalmente. Y estamos en el Congreso de la República, ¿cómo hacen esto así? Y segundo, pues como el man pues dice unas votaciones afirmativas y en el tablero no están. Pero bueno, así es No, el y Congreso la de forma República. de tan mecánica que tienen ellos de digitalizar las cosas. No, de digitalizar las cosas, no, de poner los votos. Son tan mágicos estos personajes que ganan 48 millones de pesos mensuales que lo único que tienen es esta bendita hoja para escribir las cosas. Entonces, Qué exacto, vergüenza. esa hoja también la vamos a detallar, un Uy, blog de no. hojas amarillas, ¿no? Sí, Que Dios van mío. contra Es el más, tiempo, o sea, ¿no? esto Hay que me costó... entenderlos porque pero o sea, es llegan el 2 horas Congreso. tarde, No, es el ¿entiende? Congreso, esos esas sillas. En el fondo de mi familia tenemos mejores actas para Digamos, hacer esa la vuelta. silla puede costar lo que cuesta mi cocina. Lo que ellos se sientan Sí, ahí todos los total. días, no, de por Dios, ¿Y para que cómo no lo tengan hacen de una esa hoja Por para- manera? eso te digo, si llegan 2 horas tarde, no les queda No, tiempo. y el canal Congreso también una displicencia para hacer eso es porque toca hacerlo, no porque en verdad tengan un compromiso democrático. Pero como les decía, ahí dice en el cuadrito que esto era para la preposición de Paloma Valencia para que no se cambiara el orden del día. Con 56% ganó y con 42 no. Y ahí fue la discusión porque Isabel Zuleta dijo, pero yo también puse una preposición para que se cambiara el orden del día. Y dijo, pero porque usted no madruga. Porque lentamente discutieron esta primera y ganó porque la presentaron primero. La de Isabel Zuleta fue a las 10:30, la La de otra- León Freddy Muñoz a las 9:30 y la de Paloma Valencia a las 6:30 de la mañana. Así que el que madrugó, vivos ahí también. Ya Sí. sabían, ya lo tenían calculado. Vamos a ir a la siguiente votación, después de lo que dijimos, hasta las 12:48, ahí paremos por favor, hasta las 12:48 inició la plenaria formalmente con el himno, o sea, estamos hablando que está citada a las 9, inició a las 12:48,
y se anunciaron que ya sí o sí iba a la apelación. Y entonces iba a esta segunda votación para votar el retiro de la apelación de Fabián Díaz, porque ya dijeron, bueno, si nos van a jugar con esto, entonces vamos a quitar la apelación. Y ahí fue donde Paloma dijo, no, pero es que esto tiene que decirlo la plenaria, y con 30 votos por el sí, con 51 votos por el no, pues se negó retirar esta apelación. Vamos con la siguiente imagen. Después, a las 2:57, señora Marta Peralta, se votó el impedimento de Ferney Silva y Marta Peralta para esta votación de la apelación, la cual ella dijo que no podía, no sé qué, pues fue negada con 45 votos por el no y 26 por el sí, y ella decidió salirse, y desde las 2:57 hasta las 4 de la tarde en punto, que fue la votación como tal de la consulta popular, ¿qué estaba haciendo Marta Peralta? ¿Cómo no estaba? ¿Cómo no se...? O sea, fueron 3 horas y media. Una hora, porque una hora. 2:57 a 4 de la 12, tarde. Una hora en que sí. ella no se dio cuenta que estaban haciendo todo el tema de la consulta popular. Y posteriormente, sigamos por favor, Máster, con la siguiente votación. Se votó el tema de la apelación negativa de la apelación, porque se lo presentó un senador liberal, el señor Gallo. Y se dijo que la apelación, para favorecer la apelación negativa, sí, y no, 68, entonces se seguía con la apelación en firme. Después empezaron a exponer Ariel Ávila, Pedro Flores y Angélica Lozano, y se hizo otra votación. Siguiente imagen, por favor, Máster. A las 3:57, 68 votos por el sí y 3 votos por el no, entonces se aprueba el informe positivo. O sea, en ese momento, a las 3:57 de la tarde, revivió la reforma laboral. Posteriormente, a las 3:58, inicia el bochornoso espectáculo. Siguiente imagen, por favor, Máster, donde inicia la votación de la consulta popular, y en menos de 3 minutos, y cuando Efraín Cepeda se dio cuenta que ya tenían los votos ganados, hay que decirlo con todas las mayúsculas, los resultados fueron 47 por el sí y 49 por el no, por el cual se hundió la consulta popular. O sea, estamos hablando fue de... Miguel Uribe Turbay el que le dijo a Efraín Cepeda, ¿no? Pero también yo estaba viendo un video ya que habían decía ganado, que ya para qué seguían. que la señorita senadora Sandra del Partido Comunes también dijo ¡cierren las votaciones! Y apareció un video mencionando también ese punto. Entonces puede que alguien aliado al gobierno haya pedido, al igual que alguien en contra. ¿Por qué? Porque es que esto es como la guerra. Esto es como... un circo. Usted es narcotraficante, usted es de la guerrilla y usted es de los paramilitares. Todos se juntan las manos, todos se alían. ¿Para qué? Para la hacer codicia. jugaditas. Y aquí en este caso, aquel que está en extrema izquierda, aquel que está en extrema derecha y ahí que está en el centro viendo ballenas, también todos se abrazan exactamente para Sí. lo mismo, para La de las cumplir ballenas, sus jugaditas. La de las ballenas, por ejemplo, ahí están mucho nombrando a Angélica Lozano en el chat. No, pero Pues respétela, va a ser la que... pobrecita, No lo digo por eso. No. Pero por... con Angélica Lozano es la misma pregunta que tenemos con Marta Peralta, ¿no? No, es que es diferente. Es que Angélica sí lo No, tenemos claro. o lo sea, dijo ya hasta Petro. sabemos, Sí. pero... Y además No, pues también... es que Marta... Y además también cuando ya le pusieron a hablar ahí a la Tril, dijo, es que tenemos 38 días. Entonces Cepeda dijo, No, uy. y ella es No, la... ya lo estaba y sabía diciendo, que como se le no, iban a dar todo a es ella. legal. Sabía que podía sacar pecho. Incluso Petro le escribió eso en un trino. Le dijo, como, es que tú hiciste eso o dejaste votar netamente para quedarte con la autoridad de este proyecto. Y después sí, Claudia es López... vergonzoso cambiar así tan rápido de opinión, ¿no? Ella dijo que iba a votar sí a la consulta popular, y es algo que, por ejemplo, le apoyo a la congresista Esmeralda Hernández, que fue de las primeras que se pronunció al respecto, y pues dijo como es inaceptable que vemos a Angélica Lozano haciendo acuerdos bajo cuerda, básicamente, y vemos cómo cambia las reglas del juego así como así y no pasa nada. Y antes saca pecho y está orgullosa de lo que ¿Quién hizo habrá ayer, que es una aprendido falta de de quién? respeto. ¿Angélica aprendió de Claudia o Claudia de Angélica? Se complementan porque son pareja. Una es la otra, son lo mismo, unos solos unidos. No me El match perfecto. Exacto. Una sola moneda. Pero bueno, Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, pues. un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?